Hasker Umaquipanji Latanaku Yakanak Nayaj Lirio Satadwat y Kita Sabjitúa. Buenas noches a todos los que nos siguen en Cuarentena Política. Mi nombre es Lirio Fuertes y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un ciclo más de este espacio de análisis, crítica y reflexión. Recordemos, ayer 5 de septiembre se celebraba el Día Internacional de la Mujer Indígena para rendir homenaje a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo y para visibilizar las demandas y sus gestas heroicas. Hoy queremos invitarles a compartir análisis y reflexiones a partir de ello, junto a Zaira Pinedo, con quien les estaremos acompañando en toda esta sesión. Pues bienvenidos a nuestro programa Pueblos Indígenas y Acción Popular contra los Transgénicos. Para ello, es importante recordar que recientemente pueblos indígenas y sociedad civil presentaron la acción popular contra el uso de transgénicos en Bolivia. Dicha acción popular demuestra la necesidad de suspender la ejecución y aprobación del Decreto Supremo 4232 y su modificación establecida en el Decreto Supremo 4238 por amenazar el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y en particular al patrimonio genético y cultural sobre las semillas nativas, la biodiversidad y el medio ambiente sano. Con este antecedente doy paso a mi compañera Zaira Pinedo. Muy buenas noches, gracias Lirio, bienvenidos a todos, bienvenida a la audiencia. Voy a presentar a los panelistas invitados que tenemos esta noche. Va a estar junto a nosotros Iván Ignacio, autoridad del CONAMAC orgánico, el Tata Samuel Flores, secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena Originaria Campesina. Bienvenidos a los dos y esta noche pues vamos a tratar este tema y Piquita, te paso la palabra. Muchas gracias, es un gusto tenerlo, hermano Iván, hermano Samuel. Siempre es bueno poder compartir los criterios, conocernos y reencontrarnos. Pues el Decreto Supremo, ya mencionado, promulgado por el gobierno transitorio, autorizó de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados. Mientras que el Decreto Supremo 4238, promulgado el 14 de mayo de esta gestión, modificó el primer decreto disponiendo un plazo de hasta 40 días calendarios para que el comité apruebe estos procedimientos. En consecuencia, pues, pueblos indígenas originarios, sociedad civil se movilizaron con el manifiesto de la Acción Popular. Adentrémonos un poco en ello. ¿Qué es una acción popular? Tata Samuel. Tata, disculpe, Tata está Samuel, con su micrófono está bueno, muy buenas noches a todos de vuelta. Como autoridad del Tribunal de Justicia Indígena, a nombre de las diferentes naciones y pueblos que son miembros, yo les quiero pues saludar y agradecer por la invitación y compartir la experiencia que se está haciendo en las luchas jurídicas desde las naciones pueblos indígenas, en este caso pues las acciones de defensa, ¿no?, sobre los derechos colectivos, en especial al territorio, al hábitat, a vivir en un medio ambiente sano y sobre todo al cumplimiento de la Constitución, los derechos pues que están plasmados para las naciones, pueblos indígenas, originarios campesinos, y asimismo pues en los convenios internacionales como es la Declaración, el Convenio 169, que garantizan y efectivizan pues nuestros derechos a gozar, a disfrutar como pueblos indígenas dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Y en ese marco creemos nosotros como autoridades, pues es nuestra obligación, tanto de autoridades y tanto de la población indígena, pues manifestarse y de la misma forma actuar y exigir al Estado el cumplimiento de estos derechos que están constitucionalizados. Y de la misma forma, pues quiero mencionar que la acción popular es que se inserta la nueva Constitución como una acción de defensa, es decir, velar la tutela, es decir, los derechos colectivos para las naciones, pueblos indígenas,
originarios campesinos y también así para la sociedad civil organizada, quien en su conjunto pues forman una sociedad. Pero el principal, creemos, es un derecho fundamental que ahora las naciones pueblos indígenas tenemos, y eso está plasmado en la Constitución. Esta acción popular se lo puede plantear, está en el artículo 135 de la Constitución, donde claramente señala de que los pueblos indígenas, pues la sociedad colectiva puede plantear como una acción de defensa cuando existen procesos de vulneración en la vía administrativa o la vía jurisdiccional. En este caso, nosotros vemos con estos decretos o las normas que salen contra los pueblos indígenas en procesos administrativos, creemos que hay que hacer la acción popular para que se cumpla estos derechos fundamentales, como he mencionado, a la libre determinación, al territorio, al medio ambiente, a vivir en un medio ambiente sano, y asimismo, sobre todo, lo que es la consulta previa. El Estado boliviano creemos que ha vulnerado a las naciones pueblos indígenas al no consultar para emitir este decreto supremo, que es un proceso administrativo, es una norma administrativa que afecta a los pueblos indígenas. Pero creo que en esto hay un vacío, que creemos también hay que trabajarlo, hay que decir claramente, las naciones pueblos indígenas, pues tenemos que hacer esta acción de defensa, ¿no? Creo que ahí hay que ser consecuentes, y nosotros la acción de acciones populares ya hemos activado en muchos casos, como en derechos territoriales, en derechos como es al medio ambiente y otros derechos que como se han sido afectados ya. Pese que estos derechos, pues la acción popular al inicio, pues lo tienen que ser las naciones pueblos indígenas, ¿no? A estos decretos mencionados. De la misma forma, creo que en esta parte hay que verlo desde un punto de vista colectivo, de que esta acción popular, como al plantear como autoridades indígenas, pues el Estado está obligando a cumplir algunos formalismos monoculturales, yo diría claramente, como el tema de la legitimación, ¿no? Es decir, que las autoridades indígenas, pues son autoridades que representan a un pueblo indígena, a sus naciones, pues es suficiente este éxito para que ellos planteen esta acción popular. Pero también vemos la acción popular, hay un formalismo que el Estado, las autoridades garantes, como son ahora tribunales de las salas constitucionales, están pidiendo este formalismo de las notificaciones. Uno, no son flexibles, que están exigiendo de que se los notifique de forma personal cuando estamos en una pandemia, ¿no? Y asimismo, pues ya hay protocolos y hay también procesos que se ha consolidado de que las audiencias pueden llevarse de forma virtual, y las notificaciones al Estado se lo hace por donde corresponde, y no es necesario que notifiquemos de forma personal a cada autoridad administrativa, como en este caso ministros, la presidenta y otros. Creo que ahí se está afectando, digamos, está dilatando la acción, porque la acción popular tiene que ser inmediata, no se puede suspender como las acciones de amparo constitucional que hemos visto en estos últimos días, en los otros derechos políticos que han planteado, por ejemplo, el expresidente. Los jueces de garantes como tribunales suspenden hasta las mismas audiencias, y eso creo que es un faltar respeto a la Constitución, respeto al procedimiento constitucional, porque claramente ahí se establece de que las acciones de defensa son inmediatos, deben efectivizarse y no dilatar, porque los afectados, pues en este caso los pueblos indígenas, pues están a su suerte, y el Estado pues sigue avanzando con sus amenazas y también atropellos a los pueblos indígenas. En este caso yo puedo decir, finaliza la acción popular como acción de defensa de los derechos colectivos, y también podemos hablar de derechos subjetivos, ¿no? En este caso, pues la acción popular tendría que nomás ya celebrarse, y en la audiencia, pues sea cual sea el resultado, pues tiene que terminarse concediendo la tutela o la protección del derecho que se está exigiendo, y asimismo denegando, ¿no? Pero esto no termina ahí, sino tiene que llegar al control constitucional, que está en Sucre, el Tribunal Constitucional, donde esta resolución de la Sala Constitucional que va a llevar, pues tiene que hacerse un control constitucional. Y ahí en esa instancia también vemos que si es que esto no se efectiviza, pues hay veces tarda, ¿no? Es lo más preocupante, yo quiero mencionar. Hay más, yo diría, trabaja el tema político partidario, porque hay que ser claros, el Tribunal Constitucional tampoco son angelitos, porque hay muchos casos de acciones populares se ha ventilado 1 año, 2 años, cuando el Código de Procedimiento Constitucional claramente establece que esto debe resolverse en menos de 45 días.
entre su procedimiento. Pero cuando se trata de pueblos indígenas, pues estos pues dilatan y dilatan y hay veces sacan sentencias inaplicables. En ese caso creemos que los pueblos indígenas pues tenemos que nomás tener precautelación, no desanimarse, sino en este caso pues si el Tribunal Constitucional también ratificaría o negaría, diremos, la tutela, podríamos recurrir ante las instancias internacionales, ¿no? Entonces ahí vemos cómo es la acción popular. Yo mencionaría, ya hemos ganado varias acciones populares en Sucre, como Nación Caracara, como marca Quilaquila, se ha ganado en la marca, por ejemplo, Zabaya en Oruro, en tema de la consulta previa, en Cochabamba se ganó la acción popular en la consulta previa, en la ampliación de manchas urbanas, en Potosí. Bueno, hay muchas acciones que se han ganado populares, pero lamentablemente algunos son inefectivos, porque yo, como decía, la acción popular tiene que ser efectivo y no dilatar y ahí nomás quedarse. Entonces, algunas sentencias, estos tribunales sacan sentencias, yo diría, ambiguas, inaplicables y contrarias a la Constitución. Por eso, pues nosotros como autores jurisdiccionales, como tribunal, queremos ser claro. También hay que pedir en este caso las medidas cautelares, porque en este caso en la acción popular se puede solicitar cuando hay amenazas, afectación al derecho colectivo. En este caso creo que los transgénicos está amenazando el hábitat de los pueblos indígenas. Podemos pedir ahí, si es que hay amedrentamiento a las autoridades indígenas de parte de las empresas agropecuarias, no sé, que hace pocos días escuchamos en medios de que ellas piensan que primero es la economía y todo. Creo que aquí por encima de todo es la Constitución, los derechos colectivos. Les guste o no les guste, quieran o no quieran, la Constitución garantiza a la libre existencia de las naciones pueblos indígenas, a su libre determinación. En ese marco, pues, nadie, diremos, se sentiría superior de alguien. En este caso, los pueblos indígenas somos igual que los bolivianos como ciudadanos en este Estado plurinacional. Entonces, ahí yo daría algunas pautas en esta primera parte. En esta parte yo diría como también instituciones, ¿no?, que están apoyando, y creo que esa parte no hay que mezclar también. La acción popular tiene que hacerse naturalmente, yo diría. Nosotros como accionante, yo he estado en una acción popular al inicio de mi experiencia, lo hemos hecho. Hay veces la acción popular no puede, diremos, a ir a modificar o anular decretos, o como digo, decretos, como este caso son decretos. La acción popular puede también reencauzar a la acción de inconstitucionalidad. Puede ser concreta. En algunos artículos que están afectando a los pueblos indígenas, puede ser que el Tribunal Constitucional reencauce en la acción popular. Indique de que la acción popular planteada por el pueblo indígena, en este caso de los transgénicos, el mismo Estado active la acción de inconstitucionalidad concreta. A los artículos que estaba mencionando, el tema de los alimentos naturales que consumimos, por ejemplo. Entonces ahí se puede reencauzar también. La acción popular en Sucre, en Chuquisaca, reencauzó en el tema del presupuesto de la persona jurídica, que cuando nos negaron el Tribunal de Garantías y el Tribunal Constitucional, entonces ya en la segunda etapa, pues nosotros trabajamos en la parte, como se dice, en la parte histórica y en la parte social y sobre todo en la parte constitucional. Y pues entonces ya se emitió una sentencia que ha sido muy buena entonces, la sentencia 006, por ejemplo, del 2016, quien ha expulsado del ordenamiento jurídico lo que afectaba a los pueblos indígenas, como el tema del presupuesto de la persona jurídica. Entonces, ese sería un parte, y muchas gracias. Tal vez adelante vamos a un poco más adelantar. Exacto, sí, exacto. Gracias, hermano Samuel, bastante interesante su intervención y puntos muy importantes y profundos que son necesarios tocar. Es importante prestar atención a ello, dejar de lado el partidismo político, la etapa electoral. Creo que hay que centrarnos en temas bastante relevantes también para el país, ¿no? Quiero presentar con la siguiente pregunta a la hermana Marta Vargas. Ella es curaca mayor de la Nación Yampara, accionante de la Acción Popular contra los Transgénicos, presentada a la Sala Constitucional en la ciudad de Santa Cruz. Hermana Marta, buenas noches, qué gusto tenerla en el espacio de Cuarentena Política. Y pues la pregunta siguiente: ¿por qué la Nación Yampara, por intermedio de su autoridad de la Mama Curaca, interpone la acción popular?
hermana Marta, ¿la tenemos? Pues bueno, mientras se incorpora la hermana Marta Vargas, pues saludamos otra vez al hermano Iván Ignacio, a quien quiero plantearle la siguiente pregunta. ¿Por qué los pueblos indígenas rechazan los transgénicos? Bien, buenas noches a todos los que están en red en este momento y saludar especialmente a mis hermanos del panel y a Marta Vargas, a quien no tengo el gusto de conocerla en persona, pero sé que está en una actividad permanente, y también a Tata Samuel, a quien sí lo conozco. Yo lo considero un experto en justicia indígena y con toda la experiencia que ha llevado, y prácticamente es uno de los referentes, digamos, en cuanto a la voz de los pueblos indígenas, en lo que toca a la justicia indígena originaria. Bien, en realidad el tema de los transgénicos es un tema transversal y que tiene que ver con toda la población, y no solamente con el ser humano, sino también con los otros seres que habitan este planeta. Nosotros somos apenas criaturas de la madre naturaleza, y que tenemos vida gracias a lo que nos da precisamente la madre naturaleza, que está compuesta por 4 casi, digamos, deidades supremas, yo diría, como es la abuelita agua, el abuelito fuego, que está representado por el sol, y el padre aire que respiramos, y la madre tierra que nos da la comida. Esta dualidad, esta pareja, en realidad son 2 parejas, ¿no? Entonces, entre dos parejas hacen 4. Es una tetralidad. Esto para nosotros es muy importante en nuestra cosmovisión. Por eso decimos de que si nosotros vamos a decir solamente que todo es un derecho humano, estamos mal. Sino es un derecho de todos los que habitamos en este planeta. Entonces, por eso yo digo de que estamos nosotros muy convencidos de que solamente los pueblos indígenas no van a poder hacer mucho, no vamos a poder hacer mucho si no estamos complementados con todos los otros actores que están, digamos, sufriendo las consecuencias, y que van a venir muchas más, ¿no?, más adelante. Entonces, los pueblos indígenas estamos defendiendo un derecho natural, un derecho que es para nosotros consuetudinario, el derecho a la vida, el derecho a disfrutar, a que nuestras deidades, el agua está siendo envenenada, el aire está siendo contaminado, la madre tierra está siendo degradada, y el abuelito fuego por la capa de ozono se está produciendo este calentamiento global, etc. Entonces, esta defensa tiene que darse en términos en que nosotros tenemos que tocar aspectos fundamentales. Por ejemplo, en el aspecto técnico-científico, a partir también del desarrollo económico y la calidad de vida que queremos. También a partir desde nuestra cosmovisión y la salud del planeta. Y finalmente, que es lo más importante, yo veo que es desde la dimensión legal y político-territorial. Entonces, podemos empezar diciendo de que en el aspecto técnico-científico, creo que tenemos suficiente material técnico, gracias a la investigación, al trabajo que han ido desarrollando fundamentalmente nuestros ancestros, nuestros abuelos, pero también en el aspecto técnico y científico los activistas ambientalistas, que han recolectado y acumulado muy bien toda la información necesaria respecto a los efectos negativos del uso desmedido de los agrotóxicos, de los agroquímicos, de los transgénicos, y fundamentalmente de las semillas genéticamente modificadas, ¿no? Esto en los cultivos de los productos que dicen que son supuestamente alimenticios. Igualmente existe todo un arsenal científico de muestras que los científicos han trabajado, han investigado, han sistematizado y han procesado los datos y la información concerniente al mal uso de los, ¿cómo se llama?, de los productos genéticamente modificados, a la introducción de estos productos en los cultivos tradicionales, porque ha hecho que perdamos muchos principios, muchos valores que han ido afectando a nuestra
especialmente a la salud, no solamente a la salud del ser humano, sino también a la salud de los otros seres que habitan este planeta, ¿no? Entonces es muy importante esto. En el aspecto del desarrollo económico y calidad de vida. Para nosotros, desarrollo y crecimiento económico para los pueblos indígenas no es pues igual al desarrollismo y al economicismo. Esto quiere decir, no es pues una acumulación de riqueza ni elevar el nivel de los ingresos. Riqueza para nosotros es vivir con dignidad, con techo, con salud, con educación, con seguridad, con soberanía, seguridad y cultura alimentarias. Tener lo suficiente y necesario para comer. Cuando nosotros no tenemos hambre, ya estamos bien, ¿no? Entonces no es simple acumulación individual de capital, ni juntar plata, porque la plata no se come. Es la comida que se come y nosotros peleamos por eso. Y la comida de la que nosotros producimos es realmente sagrada para nosotros. Igualmente, para el empresario es pues todo lo contrario. Ellos solo practican el desarrollismo y el economicismo, se dice, ¿no? Porque solo quieren acumular dinero y elevar su nivel de ingresos económicos, ¿no? Entonces eso está pasando con los transgénicos, con la autorización y esos decretos que se han mencionado ya. Para ellos sin plata no hay comida, como si la plata fuera comida. Entonces ellos mismos venden, compran y consumen producto transgénico que entonces ellos mismos producen y se están envenenando ellos mismos. Entonces, Muchas finalmente gracias. será por eso que nosotros decimos que los pueblos indígenas tenemos un alto poder inmunológico, o nuestro sistema inmunológico es alto, mucho más. En esta crisis hemos evidenciado eso. Entonces, creo que esos son algunos detalles que podemos introducir, ¿no? Para este... Gracias, hermano Iván. Bastante, muy interesantes también las reflexiones que hace, y es lamentable encontrarnos en esta condición, ¿no? Sociedad civil, pueblos indígenas y originarios se han sumado a ello. Estamos en el contacto con la hermana Marta para poder conversar con ella también. Buenas noches, mamá Marta, qué gusto tenerla en Cuarentena Política. ¿Nos escucha? Muy buenas noches, hermanas y hermanos, los que están en esta sala, ¿no? Mil disculpas por el retraso, ahorita estoy en el CESO, no me favorece el señal, entonces, no sé en qué estarán, pero recién me estoy conectando, hermano, un saludo cordial. Un saludo, hermana Marta, qué maravilloso poder contar con usted. Le reitero la pregunta: ¿por qué la nación Yampara, por intermedio de su autoridad, de la Mama Curaca, interpone la acción popular? Gracias, hermano. Nosotros, ¿no? Como nación Yampara, yo como persona he sido parte de la acción popular, una de las firmantes, ¿no? Que hemos firmado la acción popular, ¿no? Porque rechazamos pues al decreto supremo 4232, porque para nosotros es una amenaza, ¿no? A nuestra ancestralidad, que es una semilla nativa ancestral, ¿no? Que es el maíz, y porque perdería la variedad de las semillas nativas, porque según el catálogo que estamos haciendo en la Nación Yampara, con los otros hermanos, hay más de 20 variedades de semillas, ¿no? Y de esas 20 variedades de semillas, o más de 20 variedades de semillas, se saca pues variedades de comidas tradicionales también, ¿no? Y eso es un alimento natural para nosotros, ¿no? Viendo con esta situación más todavía es un alimento tradicional, y porque según a lo que he notado, ¿no? En la Nación Yampara, no es que no nos hemos enfermado con el COVID, nos hemos enfermado, ¿no? Hasta yo he pasado, he recuperado, porque se están recuperando con las medicinas tradicionales. Hay medicinas y hay también hermanos o
abuelitos que saben todavía, ¿no? Para eso nosotros hemos trabajado con intercambio de experiencias, hemos sacado de cada origen los que saben, ¿no? Entonces, a eso pues afecta, ¿no? El artículo 30, bien claro, dice que los pueblos indígenas pueden administrar, ¿no? Su medicina natural o tradicional, podemos decir, ¿no? Entonces, el artículo 30, numeral 9, que sus saberes y conocimientos tradicionales, sus medicinas tradicionales, nosotros eso practicamos, pues con eso nos sanamos. Si, 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 si produciríamos o si sembraríamos el maíz pues ya viene, el maíz transgénico ya viene pues equipado. Ya ahí nosotros tenemos que usar que es el glifosato, ¿no? Y eso ya afecta a las plantas tradicionales y a otros más, ¿no? A los animalitos también, ¿no? Que son los seres vivos. Por ejemplo, lombriz, que es bueno para el abono, ¿no? Entonces, eso ya le mataría, ¿no? Y hay más todavía, la biodiversidad, todo eso, ¿no? Y también hay un artículo que es artículo 30, numeral 15 también, ¿no? Dice que los pueblos indígenas tienen que ser consultados, ¿no? Y nosotros no hemos sido consultados. No había una consulta previa a los pueblos indígenas. Directo nos dice que tenemos que usar. Entonces, en eso ya pues ya se pisa, o no sé cómo puedo decir, pero ya no se practica ese artículo, ya no se respeta, en otras palabras, ¿no? También dice, ¿no? El artículo 33 de la Constitución Política del Estado, que tenemos que vivir en un ambiente sano, pero con eso no nos garantiza un ambiente sano, ¿no? Eso ya es un artículo que no se cumple, ¿no? Que está encima de ese artículo. Y Gracias. Continúa, hermana. sí, hermano, en esas cosas hay muchos más todavía que los pueblos indígenas estamos pues viviendo en una situación muy triste, pero estamos superando, eso es lo bueno, ¿no? Para eso nosotros siempre vamos a estar practicando con nuestras medicinas tradicionales, ¿no? También el decreto destruye, ¿no? Nuestra hábitat de vivir con la naturaleza, ¿no? Pues nuestras costumbres, porque con el maíz hacíamos nosotros, que es la chicha, pelado, todo Exactamente. para el pucara, ¿no? Ahí ya nosotros practicábamos que es el aini, minca, porque el pasante no hace solito, ¿no? Ahí ya se practica el aini. Uno tiene Gracias, que ir a hermana ayudarse. Marta, por su intervención. Es bastante legítima, importante la preocupación. De hecho, es necesario sentar soberanía sobre la producción, sobre las semillas y, bueno, garantizar la variedad. Taira. Sí, muy importantes las opiniones de nuestros panelistas. Continuando con esto, pasando al segundo tema a tratar, les voy a hacer la siguiente pregunta, es para los tres. Vamos a ir en el mismo orden que fuimos hace rato, empezando por el Tata Samuel Flores. La pregunta es la siguiente. ¿Qué sucedería si la Sala Constitucional de Santa Cruz negara la acción popular? Es decir, si no precautelaría los derechos de los pueblos indígenas. Tata Samuel, ¿tienes 5 minutos para su intervención? Empecemos. Bueno, en este caso no hay que ponerse tristes, tampoco desesperarse, ¿no? Sabemos que las salas, las autoridades jurisdiccionales, en este caso como autoridades constitucionales, pues yo al inicio decía, siempre están velando al Estado, ¿no? Y no así a los pueblos indígenas. Y si la sala pues negaría, no concedería la tutela, esto va a pasar todavía al control constitucional, a Sucre, ¿no?
y de la misma forma, si concederían la tutela, igual va a ir a Sucre, el control constitucional. Entonces, en este caso, si es que habría una negación, entonces el control constitucional puede revocar esta resolución o puede confirmar esta resolución como Tribunal Constitucional. Si es que también habría confirmación o negación, entonces tendría que recurrirse, ya estaría activado, podemos decir habilitado, para presentarse inmediatamente ante el sistema interamericano un caso de petición, ¿no? En este caso sería como pueblos o naciones indígenas que han presentado este planteamiento ya podrían recurrir. Ya sabemos que esto también es muy largo, es un camino muy largo y bueno, pero la justicia llega, ¿no? Eso es lo más importante. Nosotros como autoridades tenemos ya una experiencia que estamos en este camino, estamos ya 6 años en proceso y seguramente en otro estamos 2 años y así, ¿no? Y como en el caso del TIPIS, ¿no? Ustedes deben recordar, por ejemplo, se ha hecho una denuncia cuando se ha agotado las marchas, las movilizaciones y se ha planteado la denuncia al Estado boliviano. Como no ha surtido efecto, pues se recurrió al sistema interamericano y fruto de eso ahorita se tiene un informe de las violaciones de derechos a los pueblos indígenas del Parque Nacional Isiborio-Sucre y esto va a ir de la misma forma, ¿no? A la vía internacional. Yo ya al iniciar les dije que esta acción popular lo que puede ir a proceder es que nos pueden negar, porque todo proceso en una parte se tiene que hacer es en la vía administrativa, ¿no? Yo antes, siempre cuando estaban los hermanos accionantes, siempre he mencionado la negación se tiene que hacer a los pueblos indígenas. En este caso hay muchas instituciones no gubernamentales como ONGs, plataformas que están ayudando, pero está bien, pero el planteamiento siempre tiene que ser los pueblos indígenas. Si es que nosotros reclamamos nuestro derecho a la consulta previa, porque no pueden ser, no todos somos indígenas, como podría decir, somos pocos o somos muchos, pero el planteamiento desde ahí tiene que nacer, ¿no? Entonces, hay veces se mezcla y eso, pues siempre los jueces toman en cuenta eso y cualquier argumento, en este caso seguramente hasta van a pedir que hay terceros interesados, en este caso son los empresarios, y ya están saliendo a decir de que nos van a afectar y no sé qué, la economía. Entonces, esas son dilaciones de la justicia constitucional, pero yo tengo certeza de que la acción popular va a encaminar hasta la vía internacional. Tarde o temprano va a llegar la justicia y todas las autoridades que están haciendo estos decretos van a ser sancionadas, también hay que ser claros, ¿no? Porque tiene que hacerse réplica al Estado, a las autoridades quienes han sacado los decretos y tienen que ir a la cárcel, yo digo claramente. Cualquier autoridad que incumple la Constitución, vulnera los derechos, tarde o temprano van a ir a la cárcel, porque ellos al emitir las normas, como el decreto, están violando los derechos mayores de los pueblos indígenas, como decía la hermana Marta, la consulta previa, creo que es más fuerte, y sobre todo también las autoridades constitucionales, hay los jueces, los magistrados, si es que vulneran estos derechos, igual van a ir a la cárcel, porque nosotros así estamos señalando, porque son autoridades que tienen que velar los derechos de las naciones pueblos indígenas y no vulnerar, ¿no? Así concretamente, así para que entiendan, sean presidentes, presidentas, ministros, ministras, o autoridades jurisdiccionales, si incumplen su deber, velar la Constitución, pues terminarán en la cárcel. Yo claramente digo, no tenemos ningún miedo, porque en este momento están afectándonos claramente antes y ahora está esa situación. No ha existido consulta previa, ¿no? O sea, en el tema de cualquier decreto, ley, sin consulta previa han sacado. Y por eso creo que es partir de aquí, proceder a estas acciones de defensa y para terminar más adelante con jurisprudencias y también con de que el Estado debe cumplir. Si no, ¿para qué está la Constitución? Muchísimas gracias. Iván Ignacio, usted, si quiere, le repito la pregunta. ¿Qué sucedería si la Sala Constitucional de Santa Cruz negara la acción popular? Es decir, si no precautelaría los derechos de los pueblos indígenas. Mire, no nos sorprendería. No nos sorprendería que rechacen, porque ya hemos pasado por muchas experiencias, tal como lo explica Samuel, pero nosotros tenemos una fortaleza que es muy especial. Es la fortaleza espiritual y conciencial que tenemos, ¿no? Entonces, como titulares de los territorios, especialmente donde es nuestro territorio indígena,
¿no? Entonces, creo que nosotros vamos a persistir y tenemos un arma muy importante que son las conquistas que hemos logrado en la Constitución Política del Estado. Ya no estamos peleando porque se inserte un artículo en la Constitución, vamos a seguir peleando, pero hasta donde hemos avanzado está bien. Y eso no es un regalo, como muchos han dicho, del anterior gobierno y que ahora todo se va a venir abajo. No, nuestra lucha es irreversible ya. Hemos acumulado fuerza, hemos acumulado conquistas y lo vamos a conseguir. Entonces, esa fortaleza espiritual, esa fortaleza conciencial, tenemos que hacerla orgánica, tenemos que organizarnos. Para eso estamos planteando de que de una vez planteemos una agenda, o sea, el tema legal y político. Si no lo tomamos desde una dimensión política, este tema solamente jurídica, podemos quedarnos por ahí, ¿no? Porque esto se maneja políticamente, así lo están manejando en todos los niveles, ¿no? Hasta la justicia está manipulada de esa manera. Entonces, nosotros sí vamos a hacer política, pero vamos a hacer política desde la comunidad, no desde un partido. Entonces, a partir de ahí vamos a encauzar nuestra lucha por todo lo que estamos ahorita defendiendo, ¿no? Nuestro planeta está enfermo de muerte y no alcanzan a comprender esa crisis que estamos viviendo en este momento, esa crisis ya casi existencial. Solo nosotros nos damos cuenta, los pueblos indígenas, con mayor claridad, y los activistas que están luchando desesperadamente también para salvar este planeta, para conseguir la sanación de nuestro planeta. Entonces, lo que recomendamos es que nosotros continuemos sigamos contribuyendo para que se eleve el nivel de conciencia. Nosotros queremos acumular ingresos, pero no en términos de dinero, sino en términos de conciencia. Nuestra gente tiene que tomar más conciencia. A veces nosotros mismos, hasta como consumidores, no somos conscientes, ¿no? Entonces también hay que estimular de que el consumidor sea consciente, empiece a consumir nuestros productos, los que no consumen. Nosotros consumimos naturalmente, pero no siempre es así, porque hay una invasión en el mercado de productos transgénicos. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear una agenda nacional que reúna a todos los activistas, todos los sectores, para que generemos un instrumento de movilización capaz de fortalecer y de apoyar todas estas demandas a nivel jurídico que estamos haciendo, que sí vamos a ir a la demanda internacional, vamos a tener que llegar. El próximo gobierno que llegue no inspira confianza alguna, ¿no? A pesar que don Carlos Mesa creo que ha dicho que va a derogar las leyes y quemabosques que están lanzadas, pero no lo va a hacer. No creo que lo haga, porque son leyes, ¿no? Entonces tiene que hacerlo con el Parlamento, y cómo va a ser ahora, otra estructura va a tener el Parlamento. Va a ser un burocrático, pero nuestra lucha va a continuar. Yo creo que en eso estamos muy seguros, ¿no? Sabemos que en este momento tenemos un contingente que está recién emergiendo, que está resurgiendo, rebrotando, porque en estos 14 años hemos sido adormecidos, hemos sido sojuzgados, sometidos a la acción solamente de levantar la mano, ¿no? Eso nomás éramos nosotros, hemos sido objetos. Pero los que hemos resistido, los que nunca hemos estado en el proyecto de los 14 años, estamos más conscientes, más seguros de hasta dónde vamos a avanzar. Yo creo que toda la razón tiene mi hermano Samuel cuando plantea de que esta lucha se va a lanzar al plano internacional. Tenemos que hacerlo como lo hemos hecho, y tenemos instrumento también legal de eso, que es el Convenio 169 y la Declaración, que nos respalda como pueblos indígenas. Creo que esa es la ventaja que tenemos sobre los activistas, por ejemplo, pero igual tenemos que ir todos, como dije, es transversal, es un problema de todos, no solamente de nosotros. Entonces, se tiene que tomar en cuenta ese tema y generar esas herramientas que necesitamos para hacer que esta lucha sea persistente, consecuente. No tengamos mucha ilusión de que mañana van a aprobar. Hay que estar preparados para lo peor, y nosotros sí estamos preparados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mamá Marta, es el turno de usted. Le repito la pregunta. ¿Qué sucedería si la Sala Constitucional de Santa Cruz negara la acción popular, es decir, si no precautelaría los derechos de los pueblos indígenas? Respondiendo a la pregunta, hermanos,
pasaría pues sí, se vulneraría la constitución política del Estado totalmente, ¿no? La alimentación sana, la salud, ¿no? Que es dice, ¿no? La seguridad y soberanía alimentaria. También la producción agroecológica estaría pues debajo de las semillas transgénicas, ¿no? Sí rechazaría. Y también para eso nosotros tenemos que seguir pues ah, jurídicamente, ¿no? Por todos esos niveles hay que pasarlo, por Tribunal Constitucional, cesar a nivel interno, después pasar pues por Corte Interamericana Corte Interamericana, ¿no? Por tema de producción tradicional, pues. Y no, ellos no pueden aprovecharse con la reactivación económica, ¿no? Como dice la presidenta, ¿no? Pero tampoco estamos en contra de eso, pero no pueden vulnerar usando eso, ¿no? Yo eso respondería, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Ay, sí, que mira acá, ¿no? Muchas gracias a todos por su aporte. Liri. Muchas gracias, hermano Iván, Samuel, hermana Marta. Pedirles, por favor, al Tata Samuel y a la hermana Marta si pueden activar sus cámaras. Nosotros queremos agradecer a todos los que nos están siguiendo por la red CONADE en Cuarentena Política. Y tenemos una pregunta abierta al público. En la convocatoria de ANAPO se esgrimen falsos discursos con la finalidad de desinformar e imponer el uso de semillas transgénicas. ¿Qué acciones deben realizarse desde los pueblos indígenas y la sociedad civil para esclarecer esto y dar cumplimiento a la acción popular interpuesta? Estamos atentos a la interacción del público. Les reiteramos. ¿Qué acciones deben realizarse desde los pueblos indígenas y la sociedad civil para esclarecer esto y dar cumplimiento a la acción popular interpuesta? Bueno, en esta parte, pues como Naciones Pueblos Indígenas claramente dijimos, pues hay que estar de forma independiente, ¿no? O sea, de repente aquí los empresarios agropecuarios se quieren victimizar y creo que el Estado mismo, como la presidenta y sus ministros, siempre quieren hacer quedar mal a los pueblos indígenas, indicando de que aquí están metidos las ONGs, las fundaciones, los colectivos, las plataformas. Y eso por eso nosotros siempre claramente decimos que nuestros derechos no se negocian, ¿no? Se tienen que cumplir los derechos de los pueblos indígenas, y asimismo los pueblos indígenas tenemos que estar independientes de los partidos políticos, así clarito nomás, porque uno es la justicia y otro es los espacios coyunturales que está pasando el Estado boliviano. Hemos visto que hay muchas instituciones en otros derechos se manifiestan, como la Defensoría del Pueblo, se manifiestan hasta los diputados, senadoras, y cuando les conviene, claramente. Y asimismo las empresas agropecuarias, antes con el anterior gobierno y anterior Estado, pues de manito, ¿no? Ampliando la frontera agrícola y otras cosas. Ahora lo mismo, ¿no? O sea, hay más favoritismo a las empresas agropecuarias. Yo diría, o sea, son gobiernos que siempre han vulnerado los derechos y van a vulnerar siempre, y por eso creo que es mejor sentarse firmes los pueblos indígenas, porque nosotros estamos exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos, y eso no se va a negociar, ¿no? O sea, sí o sí tiene que cumplirse, porque nosotros también somos muy respetuosos a la sociedad civil organizada, las organizaciones políticas, y de la misma forma exigimos que el Estado, pues la sociedad nos respete. No solamente respete a nosotros, sino que respete nuestro territorio, la vida que existe en nuestro territorio, porque ahí vemos que va a venir amedrentamientos, amenazas como lo han hecho. Ningún empresario agropecuario hasta el momento, yo diría, ha cumplido la Constitución.
ni el anterior gobierno ni el actualmente. Por eso yo veo que las consecuencias ya se vienen ahí, porque no han cumplido la misma consulta que se ha hecho en el referéndum en el año 2009. Tenía que revisarse lo que se llama la función social económica de las empresas agropecuarias en la Amazonía, en el Chaco, en todo el país, y tenía que revertirse. Y eso no lo ha cumplido el Estado boliviano, y por eso yo siempre estoy mencionando que son pasibles a sanciones legales estas autoridades que están en ejercicio, que están emitiendo estas normas. En ese sentido vemos de que nosotros como pueblos indígenas, como le he mencionado y lo voy a repetir, merecemos respeto, al igual que ellos merecen respeto, pero es la Constitución que nos une, que nos vincula a todos los bolivianos, en especial los indígenas. Por eso yo diría... Muchas gracias, hermano Samuel. Hermano Iván, trasladamos la pregunta. ¿Qué acciones deben realizarse desde los pueblos indígenas y la sociedad civil para esclarecer esto y dar cumplimiento a la acción popular interpuesta? Bien, yo creo que vamos a ser más duros todavía, vamos a endurecer nuestras medidas, nuestras acciones, porque esa ha sido la característica, hemos sido contemplativos siempre y peor en estos últimos años, ¿no? Porque nos han metido en la cabeza de que, bueno, cuando está un hermano al frente no tienes que disparar, como si estuviéramos en los tiempos de Tupac Amaru. Cuando Tupac Amaru estaba frente a los realistas, los realistas ponían a hermanos indígenas nuestros a la cabeza de su ejército. Entonces nuestro hermano Tupac Amaru veía a ellos y decía, es mi hermano, no voy a hacer esto. Entonces con eso nos han tenido estos últimos 14 años. Ese es nuestro hermano, el presidente. ¿Cómo? Entonces, no. Ahora ya estamos conscientes de que no estamos en esos tiempos de Tupac Amaru. Ahora también tenemos hermanos que trabajan para los empresarios, para las empresas. Por eso ellos han lanzado estas leyes. Ese paquete de leyes quemabosques es todo un paquete, no solamente son leyes, son también decretos, ¿no? Entonces es harto. Es decir, la acción popular es una parte, es una herramienta que estamos utilizando dentro del marco de la Constitución, pero hay otras acciones que podemos lanzar, como son los cabildos, tantas otras que se ha conquistado, tenemos que hacerla esa. Por eso no vamos a ser contemplativos, vamos a ser más rígidos todavía en esta siguiente etapa, porque no confiamos en el próximo gobierno que se viene. Por eso estamos luchando también por la independencia política del Estado y de los partidos en nuestra lucha de los pueblos indígenas y convocando a toda la población boliviana que se adscriba a una agenda de resistencia, para estos próximos 5 años que podamos encarar todos juntos en una plenaria permanente del pueblo. Gracias. Hermano Iván, estamos recibiendo los comentarios en el Facebook. Leemos también a Eduardo Ledesma, que comenta lo siguiente: ¿por qué negarle a todos el uso y consumo de transgénicos? Si yo me gano mi dinero de manera honrada, ¿por qué no me dejan comprar lo que quiero? Es lo que comenta el compañero Eduardo Ledesma. ¿Cómo respondemos a ello, hermano Iván? Bien, esto es natural, ¿no? Porque sobrevive de eso. Todos estamos vendiendo plástico, ¿no? Y ese es el negocio informal, ¿no? Entonces no somos productores, sino somos intermediarios, ¿no? Entonces esa producción intermediaria, esa economía informal se ha vuelto grande, se ha agigantado. Entonces tenemos que empezar. Y también, ¿no? ¿Para quién se producen los transgénicos? No es también para los países desarrollados. Ellos también consumen eso. ¿Por qué? Por acumular. Por eso ellos son débiles en su salud. Entonces tenemos que, por eso, fortalecer el nivel de conciencia y plantear políticas de Estado y políticas económicas que tomen en cuenta a los sectores sociales que están económicamente muy deprimidos. No estamos prohibiéndoles a ellos, ¿no? Tenemos que ver conjuntamente cómo vamos a hacer. Por eso a ese hermano tenemos que pedirle que se organice en su sector y ver cómo podemos encarar este tema, porque de momento está hablando con el estómago, quizás el hermano, pero hay que empezar a hablar con la cabeza y con el corazón, porque necesitamos garantizar la vida de nuestras próximas generaciones, ¿no? Nuestros hijos
ya no, entonces en este momento hay desesperación. Entonces, por eso es importante generar un programa, un plan de resistencia para que podamos encarar este tema desde el punto de vista ya más político, ¿no? Por eso la lucha es a ese nivel también, ¿no? Tenemos que trabajarlo y tenemos que más bien aliarnos, no lo estamos prohibiendo, ¿no? Está en un sistema de sobrevivencia, estamos viviendo en las ciudades especialmente. Entonces sería mi respuesta más o menos esa, y solamente crear conciencia es muy importante y empezar a generar un pacto, digamos, de resistencia a nivel de todos los sectores sociales y comunitarios en nuestro país. Bien, muchas gracias, hermano Iván. Hermana Marta, trasladamos la pregunta: ¿qué acciones deben realizarse desde los pueblos indígenas y la sociedad civil para esclarecer estos falsos discursos que desinforman sobre el uso de semillas transgénicas y así dar cumplimiento a la acción popular interpuesta? Ujú. Respondiendo a la pregunta, hermana, hay que hacer, pues sí, nosotros como pueblos indígenas, como sociedad civil, hay que identificarse de quiénes somos realmente, ¿no? Y también los partidos políticos, pues, que no hagan su fiesta, ¿no? Para el 18 de septiembre, sino hay que siempre trabajar en hacer respetar la constitución política del Estado, también nuestros derechos, ¿no? En hacer cumplir, hay que trabajar en eso, ¿no? También como pueblos indígenas y sociedad civil hay que unirse para que le hagamos respetar, porque lo que queremos es que se respete las leyes y que se respete la constitución política del Estado y otras leyes, ¿no? Porque está encima de las normativas, ¿no? Y es por eso levantamos, pues, o presentamos la acción popular, ¿no? Lo que buscamos es la unidad. La unidad es lo que va a hacer más, ¿no? Hay que trabajar, no solo hay que preocuparse en, en caminar, pues, en estas fiestas políticas, ¿no? Eso es lo que buscamos todos, hermano. Eso va a llevar adelante a esta acción popular. Muchas gracias, hermana Marta. Es muy importante el reencuentro, el pacto que debemos tener entre nosotros como sociedad civil. Zaira. Creo que el Tata Samuel quería agregar algo a su intervención. Tiene un minuto, Tata, puede. Bueno, muchas gracias. Mil disculpas que no estaba con micrófono. La pregunta creo que es concreto. Yo sé que hay muchas amenazas del Estado, de las empresas, pero no tener miedo. Ellos tienen que cumplir la Constitución. Nosotros igual exigimos que se cumpla. Sobre todo, el referéndum 2009 claramente dice: empresa que no cumple la función social tiene que ser revertido las tierras. Y aquí no puede haber ninguna amenaza a los pueblos indígenas, sino que tienen que cumplir. Por encima de todo está la Constitución. Como sociedad, como naciones pueblos indígenas, pues tenemos el derecho de mayor, que es nuestro territorio ancestral, donde vivimos como pueblos. Y eso vamos a exigir que se cumpla, pese a que las empresas que están en Bolivia constituidas legalmente, también tienen que cumplir la Constitución. Si que alguien no quiere cumplir la Constitución, creo que ahí estamos por demás. La sociedad civil organizada también tiene que ver eso. Y último, también queremos decir que nadie no puede politizar estas demandas, estas acciones populares, y creo que los pueblos indígenas también tenemos que ver. Muchos hermanos indígenas también están batiéndose ahí como banderas. Creo que los que somos pueblos, naciones, merecemos respeto. Las acciones son de defensa y no son políticas. Ese creo que está muy claro. Eso nomás, hermano, esta parte. Muchas gracias, Tata Samuel. Agradecemos por su participación al hermano Iván, al Tata Samuel, a la mamá Marta también. Y vamos concluyendo el programa con algunas puntualizaciones. Es cierto, las defensas y causas no deben politizarse, pierden el rumbo. Es importante entender ello. También extenderles a ustedes, hermanos, el apoyo, no solo mío, sino de toda la gente que nos está siguiendo en redes, de las familias que también están en esta lucha, de aquellos jóvenes que están en el mismo barco remando todos. Es importante sentar soberanía real alimentaria sobre nuestras semillas.
Y como bolivianos, tenemos el deber de conocer pues nuestra tierra, esta que produce nuestros alimentos, es decir, el periodo de siembra, la cosecha, el barbecho, el tiempo que debe descansar la tierra para retomar la siembra. Es importante poder entender ello para tener este vínculo real y la armonía real de la que se habla con la madre tierra. No es solo un discurso político electoral, es en verdad entender que somos parte de ella y conocer estos periodos para quizás hasta valorar dentro de nuestras familias el trabajo del agricultor, valorar todos los alimentos que tenemos en casa. Por otro lado, el Estado debe garantizar la producción de variedad en nuestras semillas. Esto principalmente porque caracteriza la riqueza natural y a la vez cultural de nuestra nación. Y estamos hablando también de familias que viven de ello, de lo que producen. En Potosí, en el sector de los valles, estamos hablando de Sudlipes igual, Norlipes, en Cochabamba, La Paz, Tarija, Santa Cruz. Es todo el país que está inmerso en ello y es una lucha por causas legítimas y reales. Rescato mucho aquello que dijo la mamá Marta, no están en contra de la reactivación económica, pero es importante que se respeten estos derechos, que se consulte y pues haya el respeto a la soberanía y al territorio de los pueblos indígenas originarios. Con ello vamos cerrando la intervención y vamos cerrando este programa agradeciendo siempre a todos los que nos siguen. Zaira. Gracias, Lirio. Muchísimas gracias a los panelistas. Nos han dado temas muy reales que es cierto que tenemos que valorar un poco más. Muchísimas gracias por su participación. Ha sido un honor tenerlos esta noche. Creo que todos nos hemos nutrido muchísimo de sus participaciones. Agradecer también a la sociedad civil organizada que conforma el CONADE y a la audiencia en general, a las familias que nos han seguido, a la gente que nos ha estado viendo en la transmisión. Nos vemos entonces el próximo domingo en un nuevo programa de Cuarentena Política. Ha sido un placer acompañarlos esta noche. No, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Lirio, también. Muchas gracias. Extenderles un abrazo caluroso y pues cuídense mucho, abracemos a nuestras familias. Son tiempos difíciles, duros, tristes, pero mantengamos la esperanza. Hasta luego, hermano Iván, Samuel, Marta. Un gusto tenerlos en cuarentena. Un gusto, muchísimas gracias. Siempre.